La socialdemocracia danesa ganó las elecciones esta semana, con el peor resultado en más de un siglo. Su líder, Mette Frederiksen, convocó las elecciones ella misma. Lo hizo en febrero de este año, convencida que el momento era perfecto. Donald Trump amenazaba con quitarle Groenlandia a Dinamarca y ella había plantado cara. Era firme, era valiente, era lo que Europa estaba necesitando. ¿Quién podría votar en contra en ese clima? El 24 de marzo de 2026, los daneses respondieron esa pregunta. El partido de Frederiksen obtuvo el 21,9%, el peor resultado desde 1903. ¿Por qué pasó esto? ¿Acaso habrá tenido algo que ver con la política de la primera ministra que ha pasado casi todo su mandato imitando a la ultraderecha en materia migratoria? ¿Será que ese antídoto contra la epidemia ultra ha demostrado una vez más que es contraproducente? Hoy, en Epidemia Ultra, Dinamarca y el precio de imitar a la ultraderecha. En apenas una década, la ultraderecha pasó de ser un fenómeno marginal a disputarse el poder en medio mundo. De Trump a Milei, de Meloni a Orbán. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué explica que millones de votantes apoyen sus ideas? ¿Y por qué son una amenaza real para la democracia? Soy Franco de Ledone y esto es Epidemia Ultra. Hay una imagen que me parece perfecta para entender lo que sucedió en Dinamarca. Y no es una imagen de campaña electoral ni un debate parlamentario. Es una imagen cotidiana. Imagínate ser un trabajador o una trabajadora social en algún municipio de Dinamarca. Tu empleo durante décadas fue acompañar a refugiados en su proceso de integración, enseñarles el idioma, conectarlos con el mercado laboral, ayudarles a construir una vida. Pero llega el 2019 y algo cambia. Ahora la ley te obliga a decirle a esa misma persona a la que estás acompañando en su integración, en su proceso, que debe prepararse para volver a su país. El mensaje que estás legalmente obligado a transmitir es literalmente: por favor, intégrate, pero también prepárate para irte. Esa situación representa la contradicción perfecta en la que cayó la socialdemocracia danesa. Siguió diciendo que defendía la integración, el estado de bienestar, los derechos sociales, pero a la vez fue construyendo pieza por pieza el sistema más restrictivo de Europa para las personas que huyen de la guerra y la persecución. Y lo hizo con un nombre pomposo: el cambio de paradigma. En danés, paradigmeskiftet. Para entender qué pasó en esta elección hay que ir unos años atrás, concretamente a 2015. Ese año, el Partido Popular danés, la ultraderecha local, alcanzó su máximo histórico, el 21% de los votos. Era el segundo partido más votado del país. Había construido durante años un discurso anti-inmigración cada vez más agresivo y lo había combinado con posiciones respecto de un estado de bienestar chauvinista. Esto le permitía acercarse a sectores de la clase trabajadora. La socialdemocracia lo vio como una amenaza existencial y tomó una decisión que en el libro de Epidemia Ultra desarrollo en detalle. Decidió copiar al adversario. Si no podés vencerles, únete a ellos, dice el famoso refrán. Adopta su agenda, quítales el tema, neutralízalos. Mette Frederiksen, que tomó las riendas del partido ese mismo año, fue la arquitecta de ese giro. Y fue muy explícita en sus intenciones. En un artículo publicado en 2019 escribió que la inmigración no occidental representaba una amenaza para los valores culturales y religiosos de Dinamarca. Era el lenguaje de la derecha radical, pero contra todo pronóstico, utilizado por una líder socialdemócrata. Así fue como en febrero de 2019, con el apoyo de la socialdemocracia que todavía estaba en la oposición, el Parlamento danés aprobó lo que se conocería como el cambio de paradigma. Una batería de medidas que transformó radicalmente la política migratoria del país.
La palabra integración fue eliminada de la ley. En su lugar apareció autosuficiencia y retorno. Los permisos de residencia para refugiados pasaron a ser temporales, de 1 o 2 años, renovables solo si las autoridades danesas consideraban que la situación en el país de origen seguía siendo peligrosa. A menudo decían que no, incluso cuando organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados decían lo contrario. Para obtener residencia permanente había que esperar 8 años, y los esfuerzos de integración como aprender el idioma o encontrar un trabajo ya no contaban como mérito. Las ayudas sociales para refugiados fueron recortadas a la mitad, situándolas por debajo del umbral de la pobreza. Y en 2021 Dinamarca se convirtió en el primer país europeo en revocar permisos de residencia a refugiados sirios, argumentando que Damasco era suficientemente segura. El Alto Comisionado de la ONU se opuso, Amnistía Internacional se opuso, pero no importó. El resultado humano de todo esto fue devastador. Estudios académicos documentaron un aumento de los intentos de suicidio entre mujeres refugiadas, mujeres que no podían divorciarse de sus maridos violentos porque su permiso de residencia dependía del marido, y si lo perdían podían ser deportadas a países donde el divorcio las condenaba socialmente. Y obviamente el resultado de esto no fue el esperado. Miles de personas, a quienes le revocaron los permisos, no volvieron a sus países, sino que simplemente desaparecieron del radar estadístico. Entraron en la ilegalidad o cruzaron la frontera, hacia Suecia o hacia Alemania. Las autoridades no saben dónde están actualmente. Y este es el gran problema de políticas públicas como estas. Sus efectos son contraproducentes en muchísimos sentidos. Y lo cuento en el libro, específicamente en el capítulo que dedico a las estrategias para enfrentar a la ultraderecha. En particular el caso de los partidos tradicionales que tratan de copiar la agenda de los ultras. No solo que no consiguen neutralizarlos, sino que lo que hacen es legitimar sus ideas, su marco de pensamiento. El daño no es solo para los refugiados, es para toda la democracia. Ya es bastante tarde. Entramos al 25 de marzo de 2026. El gran salón del Parlamento danés, la Fællessalen, está lleno de socialdemócratas que han esperado horas para escuchar a su líder. Las pantallas muestran el escrutinio, 21,9%. Amargo triunfo. Mette Frederiksen sube al escenario. Hay algo forzado en su sonrisa. Va a intentar vender esto como algo que no fue tan grave. Estoy decepcionada por no haber conseguido más votos, pero no me puedo sentir mal, porque la socialdemocracia, de nuevo, ha sido el partido preferido de los daneses. Es una frase que resume perfectamente la contradicción de los últimos años. Seguir siendo el partido más grande, pero con el peor resultado en 123 años. Seguir siendo la primera ministra, tal vez, pero sin mayoría. Haberse convertido en el modelo que admira la ultraderecha europea, pese a buscar combatirla. Nadie puede sorprenderse de que hayan perdido tantos votantes propios. Al otro lado de la ciudad, en la sede del Partido Popular danés, la ultraderecha revive. Era un partido muerto hace apenas unos años. Había caído al 2,6% en 2022. Pero esta noche parece que todo ha cambiado. Asciende al 9,1%, más del triple de hace 4 años. Y Messerschmidt, su líder, sabe que es su oportunidad para plantar un mensaje potente. El hecho de que el Partido Popular danés haya triplicado su voto muestra claramente que los daneses están hartos y que hay mucha gente que quiere una dirección diferente para Dinamarca. Y en estos resultados reside el dato que destruye el mito. La narrativa oficial de la socialdemocracia danesa durante muchos años fue esta. Nuestra política migratoria dura nos permitió quitarle votos a la ultraderecha y debilitarla. Eso fue lo que le vendieron al resto de Europa. Eso fue lo que algunos partidos socialdemócratas en Alemania, en Reino Unido, en otros lados miraban con envidia y consideraban imitar. El problema es que nunca fue verdad.
Investigadores de la Fundación Friedrich Ebert, entre ellos Jakob Schwörer, publicaron un análisis exhaustivo que desmonta ese relato punto por punto. Y los datos son contundentes. Te dejo su estudio, que está en inglés, en la descripción del episodio. Y también te dejo la charla que nos dio en el seminario La derecha radical en el poder, que organiza la Werkstatt für Sozialforschung. Es un seminario mensual y bilingüe. En él hablamos sobre radicalización, el rol de los medios ante la ultraderecha, su expansión en América Latina y muchos otros temas. Si querés, déjame en los comentarios a quién te gustaría que invitemos o qué otros temas justamente te gustaría que abordemos. Pero ahora volvamos a Dinamarca y al análisis de la Fundación Friedrich Ebert. ¿En qué fallaba la narrativa del modelo danés? Primero, la caída en 2019 del Partido Popular danés, es decir, la ultraderecha, no se debió a que la democracia le robara a sus votantes en materia migratoria. Los estudios electorales demuestran que el trasvase se debió a otras cosas, a las posiciones económicas y sociales que planteaba la centroizquierda, por ejemplo, las reformas de las pensiones o el estado de bienestar. La política migratoria dura, en realidad, le costó votos a la socialdemocracia. El análisis indica que los votantes más jóvenes y de clase media con nivel educativo alto rechazó el giro derechista y se fueron a votar por otros partidos de izquierda. Segundo, la ultraderecha no desapareció, sino que se fragmentó. El Partido Popular danés, es verdad, cayó, pero surgieron nuevos actores. Los demócratas de Dinamarca, por ejemplo, que proponían una agenda claramente alineada con la ultraderecha. Fundado en 2022, obtuvo el 8% de los votos ese mismo año. También cobró fuerza la Nueva Derecha, otra formación ultraderechista que logró el 4% en 2022. Ahora bien, sumando el resultado de todos los partidos de la derecha radical, este conjunto en Dinamarca está en 2026 tan fuerte como en su mejor momento, solo que está más fragmentada. Tercero, el paradigma shifted. ¿Te acordás? El famoso cambio de paradigma. Bueno, su objetivo principal no fue cumplido. Es decir, no redujo significativamente los flujos de solicitantes de asilo. Las cifras en Dinamarca siguieron la misma tendencia que en los países nórdicos vecinos, que mantuvieron sus políticas más liberales. Y es que la disuasión no funciona, porque los refugiados van donde tienen redes, familiares, conocidos. No tienen tiempo de leer los decretos del Parlamento danés por una sencilla razón. Están huyendo de una guerra. El politólogo Cas Mudde, que en este podcast fue nombrado unas 634 veces, fue muy directo esta semana en su análisis de los resultados. Voy a parafrasear lo que dijo en LinkedIn. Los socialdemócratas daneses han perdido apoyo mientras que la derecha radical está casi tan fuerte como antes. La única diferencia es que la ultraderecha está ahora fragmentada. Pero eso se debe principalmente a factores internos, no a la presión electoral socialdemócrata. El modelo danés no es ni un modelo para fortalecer a la socialdemocracia, ni tampoco para debilitar a la ultraderecha. Es principalmente un modelo para la normalización y el afianzamiento total de los partidos y las políticas de ultraderecha en el mainstream. En otras palabras, el modelo danés no podría haber salido peor, ni aunque lo hubiesen intentado. Y aquí está la tesis más importante de este episodio, la que va más allá de los porcentajes electorales. La epidemia ultra gana incluso cuando pierde votos. No porque sea invencible, sino porque el verdadero objetivo no siempre es ganar elecciones, sino ganar el debate, lograr que sus marcos mentales, sus palabras, sus categorías se vuelvan el lenguaje normal de la política. Cuando la socialdemocracia danesa habla de autosuficiencia y retorno, la ultraderecha ha ganado. No necesita estar en el gobierno para que su visión del mundo gobierne. Y lo que es aún más preocupante, otra investigación de la Fundación Ebert, publicada hace ya 2 años, demostraba que el discurso antiinmigrante tiene un efecto aún más devastador sobre las normas democráticas cuando sus voceros son los partidos del centro, aún más que cuando es expresado por la propia ultraderecha. ¿Y por qué? Porque cuando lo dice un radical, mucha gente lo rechaza.
Pero cuando lo dice un socialdemócrata, un demócrata cristiano, un liberal, puede parecer razonable, puede parecer moderado, puede parecer incluso inevitable. Y así es como la epidemia ultra contamina todo el espectro político. No necesita gobernar, necesita que todos hablen en sus propios términos. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cuál es la alternativa? El mismo informe de la Friedrich-Ebert-Stiftung, que citábamos antes, ofrece una respuesta que los datos respaldan. Los socialdemócratas daneses no recuperaron votos de la ultraderecha gracias al giro migratorio. Los recuperaron cuando fortalecieron sus propuestas económicas y sociales. La reforma de las pensiones que permitía a los trabajadores manuales jubilarse antes, las inversiones en servicios públicos, las políticas de redistribución. Cuando la socialdemocracia fue socialdemócrata, les fue bien. Cuando trató de ser la ultraderecha con mejor marketing, les fue mal. Y hay algo más. Los partidos que tratan de neutralizar a la ultraderecha copiando su agenda se encuentran atrapados en una lógica perversa. Para mantener ese electorado, siempre hay que ir más lejos. El umbral de lo aceptable se mueve permanentemente hacia ese sector de la derecha radical. Y en ese juego, los originales siempre le van a ganar a la copia. ¿Por qué votar un partido que imita a la ultraderecha cuando puedes votar directamente a la ultraderecha? Lo que le está pasando a la socialdemocracia danesa es exactamente eso. Perdió a sus votantes progresistas que se fueron a partidos más a la izquierda, no recuperó a los votantes ultras que siguieron votando partidos ultras y al final quedó entre dos aguas, sin una identidad clara. La elección no es nueva porque la investigación política lleva décadas diciendo esto. Pero cada vez que hay una elección hay líderes que miran hacia Copenhague y piensan que encontraron el atajo. Pero no es un atajo, es un camino hacia el precipicio. Entonces volvamos al principio de este episodio. La socialdemocracia danesa ganó las elecciones, fue su peor resultado en 123 años. Convocó esas elecciones convencida de que era el momento perfecto y la elección que se llevó es la más dura que puede recibir un partido político. Puedes pasar una década imitando a tu adversario, construir el sistema migratorio más restrictivo de Europa, ser citado como modelo por partidos de ultraderecha en todo el continente y aún así perder. Porque tus votantes no se van con los de enfrente. Se van con quienes sí creen en lo que se supone que vos creías. La epidemia ultra no se vence copiándola. Se vence siendo una alternativa real, ofreciendo una visión del mundo diferente, disputando los marcos, no aceptándolos. Y recordando que cuando cedes en los valores, en tus valores, no estás siendo pragmático. Estás siendo el mejor propagandista que la ultraderecha pudo desear. Lo que pasó esta semana en Dinamarca no es solo una noticia electoral. Es una advertencia para todos los partidos que estén tentados de tomar ese atajo. La historia ya dijo que no funciona. Las investigaciones ya comprobaron que no funciona. La pregunta es si alguien está escuchando esto. Si este episodio te dejó pensando y querés entender el fenómeno más ampliamente sobre cómo la derecha radical está conquistando el mundo, de qué herramientas se vale y qué podemos hacer, todo eso está en este libro, que ya lleva la tercera edición, Epidemia Ultra, del fascismo europeo a Silicon Valley. Lo encontrás en cualquier librería o en el enlace que te dejo en la descripción. Y si querés apoyar este proyecto para que podamos seguir haciendo podcasts como este, entra a epidemiaultra.org/apoyar. O simplemente compartí este episodio. Compartilo con alguien a quien le pueda interesar. Eso es lo que hace crecer a esta comunidad. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra.